Buenas noches. Vamos a hacer la presentación del trabajo realizado por Isabel Capera Ríos, Elizabeth Vega Rincón y Andrea Capera, quienes hablan. El trabajo consiste en el taller práctico número 2, apalancamiento, presentado a la docente Jennifer Lorena Gómez Contreras en la asignatura Finanzas para la Alta Gerencia. Los datos iniciales del trabajo son: una empresa tiene la siguiente información: capacidad de producción 20.000 unidades, proyección de volumen de producción y ventas 15.000 unidades, precio de venta unitario 120.000 pesos, costo variable unitario 80.000 pesos, costo y gastos fijos de operación 250 millones, gastos financieros e intereses 100 millones, impuestos del 34%, número de acciones 700, porcentaje de aumento y disminución 25%. Punto número 1, estructurar el estado de resultados. El estado de resultados se estructura a partir de los datos que da el ejercicio, calculando los ingresos operacionales, que son las unidades proyectadas a producir por el precio de venta unitario, 120.000 por 15.000, obteniendo el valor de 1.800 millones. Los costos de venta o costos variables totales se obtienen de multiplicar la proyección de unidades, 15.000, por el costo variable unitario. Y acá obtenemos la utilidad bruta operacional de 600 millones de pesos. A esta utilidad bruta le restamos los costos fijos de administración, que son 250 millones, para obtener la utilidad operacional antes de intereses e impuestos de 350 millones. A esta le restamos 100 millones de gastos financieros de intereses para obtener la utilidad bruta antes de impuestos de 250 millones. A estos 250 millones se le calcula el 34% de impuestos, 250 por 34, y al restarlos tenemos la utilidad neta después de impuestos. Calcular el índice de apalancamiento operativo, el GAP, o grado de apalancamiento operativo. Este está dado por la utilidad bruta, que como la calculamos acá, vimos la utilidad bruta 600.000, dividido en la utilidad antes de impuestos e intereses, que es 350.000, obteniendo este factor de 1.714, es el método 1. El método 2 está dado por un porcentaje de cambio en la utilidad antes de impuestos e intereses sobre el cambio en las ventas. ¿Cómo se determina ese cambio en las ventas y ese cambio en la utilidad? Entonces, acá tenemos los dos. Esta es la proyección de 15.000 unidades. Y hacemos los cálculos del estado de resultados con una disminución del 25% de esas unidades, que tendríamos que son 11.250, y un aumento del 25% de esta, tomando como 100% estos 15.000. Hacemos los mismos cálculos como lo habíamos hablado anteriormente y determinamos el porcentaje de cambio de la disminución y del aumento con respecto a la proyección de la utilidad antes de impuestos e intereses y el de ventas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El de ventas ya lo sabemos, es el 25%, va a disminuir el 25 y va a aumentar el 25. Entonces, el cambio de ventas es 25. Y el cambio en la utilidad antes de impuestos e intereses está determinado por, si tenemos 200, si una disminución nos va a dar una utilidad operacional antes de impuestos e intereses, quiere decir que con respecto a 350 aumentó 150, que 150 millones, que equivale al 42.9% de estos 350.000. Igual lo vemos al analizar el aumento. Teníamos una utilidad antes de impuestos de 350.000 y pasó a 500.000, o sea, ¿cuánto aumentó? 150.000. Y este 150 millones con respecto a este 350 es 42.9. Entonces, 42.9 es el cambio en la utilidad antes de impuestos e intereses en cualquiera de los dos casos, en la disminución o el aumento del 25% de las unidades proyectadas a producir, obteniendo el mismo factor de 1.714. Cordial saludo, profesora Jennifer. Mi nombre es Elizabeth Vega. Después de haber hecho el cálculo de grado de apalancamiento operativo por los dos métodos vistos en clase, vamos a hacer la interpretación de esos resultados, donde nos indica que por cada punto porcentual el incremento a partir de 15.000 unidades vendidas, la utilidad antes de impuestos e intereses se incrementa en el 1.714, y si las ventas disminuyen un punto porcentual, pues también las utilidades antes de intereses de impuestos e intereses se disminuye también en 1.714. Haremos la comprobación cuando se da un aumento del 25%, es decir, a 18.750 unidades. Aquí tenemos cuando es disminución y aquí cuando es aumento. Aquí se resta menos unos y aquí se suma uno. Entonces cogemos y
nuestras 15.000 unidades por el 25% menos uno nos da 11.250 unidades. Tenemos nuestras 11.250 por los ingresos operacionales, nos da 1.350 millones. Tomamos nuestros costos de ventas, los cuales son 900 millones para una utilidad bruta operacional de 450 millones en la disminución. Le restamos los gastos, los costos y los gastos fijos que se mantienen de 250 millones de pesos y nos da una utilidad operacional antes de impuestos e intereses de 200 millones de pesos. Entonces la variación es de 150 millones, es decir, que nos da un porcentaje del 42.9%, utilizando nuestras fórmulas, donde es uno menos los valores que tenemos aquí dividido ese mientras este. Cuando se da el aumento, pues se suma uno, por eso nos dan las 18.700 unidades. Los 18.750 unidades tenemos lo mismo que con los ingresos operacionales, los costos y nos da una utilidad bruta de 750 millones. Tenemos nuestros costos y gastos fijos de 250 para una utilidad operacional de 500 millones. Entonces aquí vemos la misma variación de 150 millones donde nos está dando el mismo porcentaje en ambos, que es de 42.9% para llegar a los mismos 1.714 que nos había dado acá. Comprobamos de que es igual. Entonces, como se puede observar en los dos escenarios, tanto la disminución como en el aumento de las unidades de producción del 25% en nuestro GAO sigue siendo de 1.714. Como las ventas se incrementaron en el 25%, pues la utilidad es igual y lo mismo que cuando se da el incremento del 25% y nos da cuando se hace incremento del 42.9%. Ahora vamos a ver el grado de apalancamiento financiero también por los dos métodos vistos en clase. Entonces, el grado de apalancamiento financiero tenemos la utilidad antes de impuestos e intereses y aquí sobre la utilidad antes de solos impuestos. Tenemos los 350.000 sobre los 250 nos da 1.400. En el método 2, entonces tenemos el cambio de la utilidad por acción y sobre la utilidad antes de impuestos e intereses, la utilidad de 60 sobre el 42.9 nos da un cambio para calcular del GAT de 1.399, o sea, están iguales. Tenemos lo mismo con la proyección, esta parte es igual a la anterior, donde nos dan los mismos valores. Aquí ya utilizamos le sumamos los gastos financieros y nos da la utilidad antes de impuestos de 100 millones y acá de 400 cuando se da el aumento. Los impuestos del 34% de 34 millones y la utilidad neta pues acá es de 66 millones en la disminución y en el incremento de 264 millones para que nos dé una utilidad por acción de 94.286 cuando hay disminución y de 377.143 cuando es aumento, es decir, 700 acciones. Entonces aquí tenemos las utilidades de los mismos 150 millones, nos vuelve a los 42.9 de porcentaje de cambio de la utilidad antes de impuestos e intereses con respecto a la proyección, a la producción proyectada, cuando se da la variación de utilidad por acción de 141.429 en ambos casos para darnos un porcentaje de variación de 60% de utilidad por acción. Entonces aquí la dividimos, la utilidad por acción sobre la utilidad antes de impuestos e intereses nos da 1.400 para ambos casos. Gracias, profesora. Continúa mi compañera Andrea. Continuamos con la interpretación de los resultados del grado de apalancamiento financiero. Después de haber obtenido los resultados de los cálculos, como se puede observar, hay dos escenarios, tanto en la disminución como en el aumento de las unidades a producir. Disminución o aumento del 25% con respecto a la producción proyectada. Al dividir la disminución o aumento de la utilidad por acción sobre la disminución o incremento de la utilidad operacional antes de impuestos e intereses, se obtiene un factor calculado como GAF inicialmente de 1.4. Un valor de GAF de 1.4 significa que por cada punto porcentual que se aumenta la utilidad operacional antes de impuestos e intereses a partir de 1.500 de 15.000 unidades se generará un aumento en la utilidad por acción de 1.4 puntos. Si la utilidad operacional antes de impuestos intereses disminuye un punto porcentual, la unidad por acción disminuye 1.4 puntos. Ahora continuamos con el cálculo del grado de apalancamiento total por los dos métodos vistos.
El método 1 para hallar el grado de apalancamiento total es el grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero. Esta es la fusión de los dos grados de apalancamiento. Entonces, obtenemos que hay un grado de apalancamiento total de 2.4 por los dos métodos. Por cada punto porcentual de cambio en las ventas se generará 2.4 puntos de cambio en la utilidad por acción. Muchas gracias.